El conexionismo de Thorndike. Para Thorndike, la base del aprendizaje, ¿sí? Hablemos un poco de pedagogo, ¿sí? De fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un antecesor muy importante del conductismo, ¿no? Entonces él hablaba que las impresiones, los sentidos, son los estímulos, ¿no? O sea, todo entra por los sentidos, aristotélico. ¿Sí? Y eso se conecta con las respuestas. Esa es la base del aprendizaje de Thorndike. Por eso, su modelo se llama conexionismo, que es una psicología original de estímulo y respuesta. Él afirmaba que el aprendizaje por ensayo y error era la forma de aprendizaje propia de los animales, que después lo denominó aprendizaje por selección y conexión. ¿Sí? Entonces, él comienza con ese concepto que ya habíamos dicho lo dio a conocer el señor Lloyd Conwell Morgan, ¿sí? El aprendizaje por ensayo y error, y él, digamos, lo desarrolla, ¿sí? Trabajando en forma experimental con lo que él llamaba la situación problema o la situación paradigmática. Trabajaba con una caja problema, donde metía un gatito adentro, y el gatito tenía que mover una palanca para que se abra la puerta y pueda llegar a la comida, y eso se iba registrando, ¿sí? En un gráfico que anotaba los tiempos y los aciertos. ¿Sí? Entonces Thorndike explicaba que el animal en una situación problema eh, no pensaría a fondo una solución, ¿no? Pero antes de él sí se pensaba que el animal pensaba una solución, pero más bien él llega a rechazar esa proyección antropomórfica, ¿m? Y que él lo consideraba eso, una mala proyección antropomórfica. Entonces ponía el gatito adentro, el gatito ahí hacía experimentos, movimientos, ¿no? Era su experimento típico. Y observa lo siguiente, los primeros comportamientos del gato son irrelevantes, sin éxitos, y llega al éxito casi por accidente. Casi por accidente. Al principio los periodos de tiempo de conducta irrelevantes son largos. O sea, la conducta así de experimentar, de dar vueltas y no sabe qué hacer hasta que tic, pisa la palanquita, se levanta la puerta. Tic, pisa la palanquita, se levanta la puerta y cada vez los tiempos, ¿no? Se van acortando. Se hacen más cortos. Y llega entonces así a graficar la curva de aprendizaje, lo cual es, si no me equivoco, uno de los primeros, o quizás fue el primero, en hacer este tipo, digamos, de gráficos del comportamiento, ¿no? En las curvas de aprendizaje de ensayo por ensayo de 5 gatos que debían tirar de un anillo de alambre, ¿no? Aquí lo pueden ver. Entonces, al principio tarda 60 segundos, después tarda un poquito menos y cada vez menos, ¿no? Entonces, es el gato 1, por ejemplo, el de abajo tiene otro, digamos, otra curva de aprendizaje, pero todos terminan aprendiendo, eso es lo importante. O eso es lo interesante de estos experimentos, ¿no? Entonces, las curvas se hacen más cortas después de 30 o 70 ensayos. Entonces, esto le sugirió a Thorndike que el gato no cae en la cuenta, sino que relaciona las respuestas correctas y desecha las equivocadas, lo que descarta algún tipo de razonamiento. Se hace una asociación, el gato, una asociación mecánica, pero no específicamente o exactamente un razonamiento. Bien, la primera ley del efecto es entre las diversas, la ley del efecto, expliquemos bien, dice que entre las diversas respuestas emitidas, aquellas que son seguidas de satisfacción se conectan con la situación y las seguidas de incomodidad se debilitarán sus conexiones. Entonces, ¿no? Esta es la primera ley del efecto. Y es muy importante esta ley del efecto porque van a haber posteriormente investigadores conductuales que se van a basar mucho en este principio. Que es muy sencillo, podríamos decir. O sea, no hay que romperse mucho la cabeza. No, obviamente, si algo te sale bien, lo vas a volver a hacer. Y si no, si te sale mal, lo más probable es que no lo hagas. Algo que seas muy cabeza dura. Así los éxitos y los fracasos se proponen entonces como los mecanismos para la selección de las respuestas más adaptativas. Un proceso que se asemeja mucho a la selección natural de Darwin, y en esa época también muchos psicólogos eran muy influenciados por Darwin, ¿no? Miraban, ¿sí? Observó que las curvas de aprendizaje de los animales eran similares a las curvas humanas de aprendizaje de un idioma. Entonces,
aquí encontramos ese principio de que lo que pasa con un animalito se puede generalizar con los seres humanos. ¿Sí? Entonces él decía, los mismos fenómenos esenciales que rigen a los animales también rigen a los humanos. Y concluye que ante todo el hombre es un mecanismo asociativo, ¿no? Que también nosotros asociamos eh, hechos entre sí, ¿no? Situaciones entre sí. En este caso, el estímulo con la respuesta. Objeciones a la ley del efecto. Obviamente esto no contentó a todos, ¿no? Y hubo gente que eh, se dedicó a observar, ¿no? A hacer observaciones. Dice, la primera objeción es que satisfacción e incomodidad son términos subjetivos, ¿no? Y Thorndike respondió con definiciones operativas, ¿no? O sea, le cambió el sentido a las palabras, podemos decir. ¿No? Eh, qué sé yo, qué palabritas utilizaría, pero esa fue la primera objeción, ¿no? Que había utilizado términos subjetivos. Y la segunda, que el efecto retroactivo de una consecuencia sobre algo que ahora se encontraba en el pasado es contrario a las leyes de causación. ¿Mm? Que esto implicaría algún tipo de memoria, pero para Thorndike la consecuencia es directa, mecánica y automática. ¿Sí? Mecánico y automático. O sea, como que en esa época los señores tampoco, algunos señores no querían hablar de memoria en los animales, y después ya sabemos que sí existe memoria en los animales, ¿no? Lo que es más, cualquiera que cría un perro sabe que tienen memoria. Bien, pero bueno, en esa época había gente que no quería aceptar eso y le objetaban. Bien, principios subordinados, por ejemplo, son otros principios que son, digamos, los corolarios de la ley del efecto, ¿no? Como la ley del ejercicio, que a mayor uso de una conexión, esta se potencia y a desuso de una conexión se debilita, ¿no? Como practicar patear penales, que debería ser nuestra selección, ¿sí? O, qué sé yo, embocar la pelota en el cesto, etcétera, etcétera. La preparación, ¿no? La preparación tiene que ver con la motivación, ¿no? Tener ganas de hacer algo aumenta la posibilidad de una respuesta satisfactoria, ¿no? Y si no hay ganas de hacer algo, la respuesta siempre es insatisfactoria, ¿no? Es como que estudiamos psicología sin ganas de ser psicólogos, ¿no? Nos vamos a recibir y, ¿no? Una sonrisa así, media falsete, pero no es lo mismo que si uno quería ser psicólogo, soñaba con ser psicólogo, le dan el título de psicólogo, y bueno, una sonrisa de oreja a oreja. La variación de la respuesta es que para solucionar un problema hay que intentar varias respuestas. Y si no hay variación, no se puede encontrar la respuesta óptima. Esto se utiliza mucho en terapia, ¿no? Porque muchas veces hay sujetos que les gusta darse la cabeza 1000 veces contra la pared, ¿no? Y hay que enseñarles de que no, para, ¿sí? Hacer una cosa distinta, para que las cosas sean distintas. Bien, distinta predominancia de los elementos de estímulo, que hay selección de estímulo, que se evita la confusión, ¿no? Y esto produce un aprendizaje analítico y por discernimiento. Bien, el cambio de la asociación. A ver, si a un gato se le muestra un pescado y le digo párate y se para, después de muchos ensayos se para solo con el párate sin presencia del pescado. Esto es muy similar, ¿no? Al estímulo condicionado de Pavlov. Para Thorndike el reflejo pavloviano era más especializado. También similar al principio de desvanecimiento de sustitución de un estímulo por otro. ¿Sí? Pero él llegó, digamos, a comprender también este principio pavloviano. De hecho, se leían mucho mutuamente. Thorndike leía a Pavlov, Pavlov leía los libros de Thorndike, ¿sí? Lo admiraba incluso Pavlov. Entonces, él lo llama cambio de la asociación. Es prácticamente lo mismo que el reflejo incondicional. Perdón, condicional, el reflejo condicional. Después tenemos la respuesta por similitud o analogía, ¿sí? Que ante una situación nueva se responde como sería frente a una situación similar. Y esto preocupaba a Thorndike como pedagogo. Así Thorndike afirmaba que era importante que el estudiante valore lo que está aprendiendo y lo ponga en práctica, ¿no? Que lo ponga en situaciones parecidas y así va a aprender más y se va a afirmar el conocimiento en él. Después de los años 30 se hacen algunas refutaciones referentes a la ley del ejercicio, ¿no? Dicen que la repetición por sí sola es ineficiente. Se necesita algún tipo de retroalimentación que permita mejorar el trabajo. No, esto me pasó a mí. Yo pensaba que sabía nadar, hasta un día que fui a nadar al natatorio, me acuerdo, en Buenos Aires, y el que controlaba ahí el salvaguarda, ¿no? El salvavidas, qué sé yo, ¿no? El, el Baywatch, uno de la piscina me dijo, no, tenés que andar a pasar clases de natación, si no se te va a contracturar toda la espalda. Bien, y le hice caso y realmente aprendí para nadar, ¿no?
Pues otro aspecto importante de Thorndike es la propagación del efecto. Sí, la propagación del efecto o el gradiente del efecto se hace en torno a una respuesta correcta. Quiere decir que eh, cuando una persona realiza respuestas, ¿no? Hay contaminación de la tarea. ¿Qué quiere decir? Que la propagación del efecto se da a continuación de una respuesta correcta. Y le puse una serie más. ¿Sí? De una respuesta correcta. Es como cuando vamos a comprar. Y compramos siempre en el mismo lugar, ¿no? O la misma carnicería. Y otro día me vende carne muy dura. Pero por propagación del efecto digo, no, no, esto no es así. ¿No? Y vuelvo al mismo lugar, y por ahí me venden carne buena, y carne buena, carne buena, y otra vez me venden carne dura. Y por propagación del efecto voy a seguir yendo. Eso también se da mucho en las relaciones de pareja, ¿no es cierto? De que tiene una época muy buena, después tiene una época mala, sí, pero porque hubo una época que fue muy buena, hay propagación del efecto, y a veces alguno de los dos se deja maltratar por la pareja. ¿Sí? Bien, con eso terminamos Thorndike, tema breve, como a ustedes les gusta, ¿sí? Y nos vemos en otra oportunidad. Estos correos electrónicos y páginas ya no son operativos. Ustedes ya saben cuál es la página a la que tienen que, o al correo al que tienen que entregar sus trabajos. ¿No? Y además, bueno, vamos a abrir una plataforma virtual para que puedan entregar los trabajos ahí. Muchas gracias, nos vemos.